Yo lo voy a leer yo lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas, porque es la que yo tengo como mi Biblia principal. En la congregación tenemos la Reina Valera, entonces vale la pena que ustedes decidan cualquiera, ¿no? Digo, la Reina Valera es mucho más hermosa, si les digo en parte poética. A mí me gusta mucho más cómo suena Romanos 8 en, en la Reina Valera. Entonces, si gustábamos hacerlo en Reina Valera, pero ahorita yo voy a leerla en Nueva Biblia de las Américas. Y dice así. Como que es la mejor, ¿no? Sí, las dos son muy buenas, Jess. Ahí cada quien es de gustos. Pero si voy a leerlo desde la Nueva Biblia de las Américas, dice así, dice, por tanto, o sea, estoy llegando de algo más, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un versículo bastante hermoso. No hay condenación a los que están habitando dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no andan conforme a la carne, sino están andando conforme al Espíritu. Bastante sencillo, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19, ahora sí. Y comenzamos el estudio. Nuestro pasaje el día de hoy comienza en el versículo 12 como tal, que es lo que hemos estado viendo a través de todas estas semanas pasadas. ¿Sí? Llevamos ahorita lo que sería nuestra cuarta semana dentro de este pasaje. Nos toca versículo 18 y 19. Entonces, si pueden, vamos a leerlo. Dice el versículo 18. Versículo 18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando estamos viendo este pasaje, les he comentado, tenemos una sección que comenzó en el versículo 12, termina en el versículo 21. Y esta sección, su punto principal de toda la sección, es mostrarnos que la obra de Cristo es una obra segura. ¿Cómo lo realiza? Lo realiza a través de hacer un contraste entre Jesucristo y Adán. La obra de Jesucristo, la obra de Adán. Y entonces, la forma en la que funciona este pasaje es un argumento que va avanzando de versículo a versículo para mostrarnos esta seguridad de nuestro representante Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que lograr nosotros, con este pasaje, tener una mayor seguridad de la obra de Jesucristo y de nuestra salvación inminente, si es que somos creyentes. ¿Sí? La forma en la que funciona fue la siguiente. Cuando hablamos del versículo 12, vimos nosotros que la verdad principal del versículo 12 es que a través de un solo hombre todos pecamos. Y con el pecado entró la muerte. ¿Ok? Chequen esa idea. A través de uno solo, todos estábamos pecando. Él estaba actuando por todas las demás personas, por tanto, se puede decir, nosotros actuamos en esa persona. ¿Sí? Cuando una persona está casada y están haciendo decisiones grandes, y si hubiese un, Luz, si quieres hay una silla aquí, ¿sí? Amigo, ¿crees que podrías ponerte aquí, por favor? Muchas gracias, amigo. Para que puedas estar cerca de la puerta, bonita. Pero si no, no sería bueno. Cuando una pareja, un matrimonio, se encuentran juntos y están haciendo una decisión, usualmente la harían los dos en conjunto. Pero si sucede algún momento en el cual hay una decisión que es imprevista, en la cual tiene que actuar rápido uno de los dos, porque el otro no está presente, y toma una decisión y resulta ser una decisión equivocada. En ese momento, cuando están juntos otra vez, esta persona no va y le recrimina. Esta persona va y dice, es como si lo hubiéramos hecho los dos, esa decisión. Porque saben, son una sola carne. Entonces ambos están tomando esa decisión. De la misma forma, esto es algo similar a lo que sucedió con Adán. Adán estaba actuando por todos nosotros, pero es como si dijéramos nosotros, por esa unión tan cercana que tenemos con él, que nosotros obramos dentro del jardín del Edén. Por eso el versículo 12
nos dice, versículo 12, chequen el versículo 12, nada más para que lo leamos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dice, pecó un hombre, pero pecaron todos los hombres. Esa es la idea que está haciendo una referencia. Él es el representante y él estaba pecando, pero todos estábamos pecando con él. Primera parte del argumento. El origen del pecado entonces fue un solo hombre en el que todos pecamos. Segunda parte del argumento. Nos dice el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 5 nos anuncian otra verdad. Segunda verdad. Entonces, el origen de la muerte depende de Adán. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque lo que intenta decirnos aquí Pablo en el versículo 13 y 14 es que la muerte entonces no tiene relación a nuestro actuar el día de hoy. O sea, yo nazco y aun cuando voy naciendo, yo ya estoy destinado a una muerte física. Y yo no tengo que obrar nada para tener que morir. ¿Sí? Si nosotros pensáramos en un juicio que es la muerte, podríamos decir, ok, porque pecó, va a morir. Pero eso no es cierto. Todos vamos a morir, independientemente de qué. Por el pecado original. ¿Okay? Entonces, la primera parte del argumento fue, todos pecamos en Adán. Segunda parte del argumento, nuestra muerte no depende de nuestro actuar. Tercera parte del argumento, entonces vemos que hay una similitud entre Adán y Cristo. ¿Sí? Adán, ¿por qué? Porque Adán actuó y todos es como si hubieran actuado. Porque Adán trajo muerte y todos mueren de la misma forma. Pero lo que dice entonces el versículo 15 al versículo 17 es que, aunque son similares, hay una diferencia enorme entre las dos. Y es lo que vimos la vez pasada. La vez pasada vimos que la diferencia tan grande es que el actuar de Jesucristo es mucho más grande que el actuar de Adán. ¿Por qué? Porque es más efectivo para lograr lo que quiere. Es más efectivo y porque tiene diferente causa. Es lo que vimos la vez pasada. ¿Cuál es la parte de efectividad? Es más efectivo porque el actuar de Cristo surge de un carácter de gracia. El actuar de Cristo tiene la sangre de Jesucristo como su acción enorme. ¿Sí? Y el actuar de Jesucristo, vimos la vez pasada, también viene de la fuente que es Dios. Y entonces es mucho más grande el actuar de Cristo que el actuar de un hombre. Además de eso, vimos que tienen diferentes causas, porque la causa del actuar de Adán, del resultado de Adán, fue una transgresión, pero la causa de la justicia que surgió por el actuar de Cristo fueron muchas transgresiones. ¿No? Hay una diferencia enorme ahí. Entonces, nos muestra este pasaje, primeramente, que todos pecamos a través de Adán, que todos morimos a través de Adán, pero que lo que sucede con Jesucristo es mayor. Es lo que nos dice. Ahora, el versículo 18 y 19, que es lo que nos toca el día de hoy, lo que anuncia es que sí hay similitudes, que hay cosas que son parecidas. Entonces, lo que hace Pablo en estos dos versículos es que condensa de la forma más sencilla el argumento, como una manera de conclusión, ¿sí? Y nos dice cómo es que son similares, porque tienen cosas que son similares. Y quiero que veamos nosotros eso primeramente antes de que comencemos. ¿Por qué tienen similitudes? ¿Por qué? Porque ambos están sucediendo de la misma forma. Ambos tienen una acción, ambos tienen, deme 2 segundos, ambos tienen una consecuencia de sus acciones y ambos resultan para personas esta consecuencia. Esas son las cosas que tienen similares. Entonces, si podemos decir nosotros entre esta figura de Adán, esta figura de Cristo, ¿cómo es que funciona esto? Es que ellos son similares, como son similares el agua y el aceite. Y esa parte de esa ilustración me la dio Luz, porque es una ilustración creo que es muy bonita. Porque si tú piensas en el agua y aceite, usualmente piensas en cosas que son opuestas, ¿no? Porque si juntas estas dos, las dos se repelen. Pero hay cosas que tienen similares.
El agua y el aceite tienen similares, por ejemplo, que ambos son líquidos, tienen similares que ambos se hacen a la forma del recipiente en el que se encuentran, tienen similares que ambos son comestibles, ¿sí? Pero tienen diferencias. Diferencias porque uno de estos, ejemplo, sirve para poder avivar el fuego. Si tú tienes una llama y echas aceite, se prende un poquito más. Pero si tú le echas agua a la llama, se apaga. Y eso es exactamente lo que sucede con eso. Ambos son similares porque tienen un actuar similar, Adán y Cristo. Pero uno de ellos lo que hizo fue avivar la llama de la ira de Dios. Y el otro está apagando esta llama de la ira de Dios. ¿Sí? Y es la forma en la que vamos a observar ahorita. Que como estos dos son similares, es en esta forma. Ambos tienen una acción, es lo que les comentaba. Ambos tienen una acción, ambos tienen una consecuencia o un resultado, y ambos lo consiguen para las personas que se encuentran en relación con ellos, pero están consiguiendo cosas extremadamente distintas. Sus acciones son distintas, su resultado es distinto, su gente es distinta, y por eso tenemos que conocer bien la obra de cada uno de ellos. Ya hemos platicado bastante acerca de la obra de Adán, entonces el día de hoy nos vamos a concentrar en la obra de Cristo, en estos versículos. ¿Sí? La obra de Cristo, aquí compara las dos, pero nos vamos a concentrar en la obra de Cristo, a través de estas tres partes. ¿Cuál fue su acción, la de Cristo? ¿Cuál fue su resultado, el resultado del actuar de Cristo? ¿Y cuál es la gente de Cristo? ¿Sí? Y más específicamente el día de hoy nos vamos a ver su actuar. ¿Va? Entonces es lo que vamos a observar el día de hoy. Su actuar. Y quiero que veamos que su actuar se define con una sola palabra. Se puede definir con varias. O sea, no quiero limitarlos en esta parte. Pero dentro de este pasaje, su actuar se define con una sola palabra. Y esa palabra es obediencia. ¿Ok? Entonces, chequen los dos versículos, vamos a leerlos y vean cómo es que nos habla del actuar de Cristo. Cuando habla acerca del actuar de Cristo, menciona dos frases bastante singulares. Chequen. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Ese es el actuar de Adán y su resultado. Y su gente. Así también, similitud, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles son esas dos frases? Primera frase, un acto de justicia. Exactamente. Segunda frase, la obediencia de uno. ¿No? Un acto de justicia, la obediencia de uno. Y esas son las dos frases que vamos a observar el día de hoy. Entonces, ¿va? Un acto de justicia y por la obediencia de uno. Comencemos por la obediencia de uno. ¿Va? Comencemos por la obediencia. Si pensamos nosotros de nuevo acerca de Adán, quiero que nos demos cuenta que esta parte de la obediencia surge porque es extremadamente natural para los hombres la desobediencia. ¿Sí? Cuando pensamos nosotros en el actuar de Adán, les había comentado la otra vez, él no tenía pecado, él no tenía ninguna ligadura que lo ligara a él a pecar. ¿Sí? Sin embargo, él teniendo la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar, de todas maneras, escoge la desobediencia, ¿no? Escoge pecar. ¿Sí? Él no confía en las palabras de Dios y las ve como buenas, sino que él va y las suelta y se aleja. Y entonces él actúa de una forma desobediente, aun cuando se encontraba en perfección. ¿Sí? Y entonces él, que sí podía y que podía estar libre de toda vergüenza delante de Dios, él decide de todos modos dar un paso en falso, que es lo que significa literalmente cuando nos dice aquí la transgresión. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión, eso es, por un paso en falso,
Es literalmente, se consiguió la condenación también, y luego nos habla de la obediencia de Jesucristo. Entonces quiero que vean, la desobediencia, que es tan natural, surge con un solo paso, una sola caída, y de esa caída surge la condenación de una vida desobediente. Una sola caída, una vida desobediente. Es extremadamente grande. Por eso les digo, desde Adán no hay ninguna, ni una sola persona que haya sido justa de modo que podría decirse obediente, de forma verdadera. En verdad decir, yo, a cualquier persona, aún la más justa dentro de toda la historia bíblica, que pudiera decir, yo en verdad obedecí de forma completa a Dios. Nadie puede. ¿Sí? No hubo ningún otro, porque ellos, Adán y Eva, tenían una dignidad tremenda, de modo que podían andar sin vergüenza delante de Dios. Pero aún el hombre más justo de toda la palabra no podía andar sin vergüenza delante de Dios. Si pensamos nosotros en hombres justos, como por ejemplo Job cuando se encuentra con Dios de forma presente, él que era el hombre más justo de toda la tierra y que Dios literalmente le llamaba a él justo, él declara en Job 42, versículo 6, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Porque él, aún obrando justamente, no se encontraba cerca de Dios. No había ninguna similitud. Y eso se mantiene de forma constante. Todas las vidas manchadas por el pecado y todos teniendo que buscar arrepentimiento. Eso hasta que llega un hombre. Y cuando llega ese hombre, que es Jesucristo, no hay una necesidad de arrepentimiento. Jesucristo entonces, en vez de tener ni siquiera una sola falla que lo tirara, él no tiene ni una sola. No hay ningún paso en falso en Jesucristo. De modo que Mateo capítulo 3, versículo 17, por ejemplo, nos dice que Dios mismo, cuando se abría el cielo y salía su voz, él decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía una vida perfecta. Y esa es la forma en la que habla Dios de forma constante acerca de él. Esta frase, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, aparece en diferentes secciones del Evangelio de Mateo, por ejemplo. Aparece en 3 ocasiones en Mateo, aparece 2 ocasiones en Lucas, aparece en una ocasión en Marcos, ¿sí? Y todas es de la voz directa de parte de Dios hacia su Hijo, con esta idea de amor. ¿Por qué? Porque Adán fue creado para ser un hijo obediente y no lo fue, pero Jesucristo siempre fue un hijo obediente. Esa es la forma en la que se muestra el amor que tenía Dios. Por eso él le dice, este es mi Hijo amado. La forma en la que lo pone un comentarista llamado Douglas Kelly, por ejemplo, él dice, él tuvo una obediencia que fue de corazón, o sea, se tuvo siempre una intención hacia Dios. Él tuvo una obediencia en todo pensamiento, o sea, en nada de lo que andaba dentro de su mente alguna vez cayó. Él tuvo una obediencia de palabra, siempre habló de forma correcta acerca de Dios. Y él tuvo una obediencia en acción, porque siempre actuó lo que tenía que haber actuado, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Él fue extremadamente obediente. ¿Por qué? Y la respuesta ahí que quiero que tengan es porque la obediencia es necesaria para la obra de Cristo. Como nada más vamos a ver un punto en esta ocasión, voy a resaltar los subpuntos, ¿va? Y este es el primero. La obediencia es necesaria para la obra de Cristo. ¿Ok? La obediencia es necesaria para la obra de Cristo. Porque fácilmente podríamos pensar nosotros, ok, si lo único que se necesitaba era un sacrificio que fuera limpio, entonces Jesucristo podía haber venido y morir y terminar su obra en unos cuantos minutos o una hora, ¿sí? Pero esa no es la forma en la que sucede bíblicamente. La forma en la que sucede bíblicamente es que Él se encarna y vive una vida como hombre, ¿sí? En lo que me gustaría que pensaran ustedes es que esa idea de que Jesucristo viviera una vida como hombre no fue un accidente, fue algo a propósito de parte de la voluntad de Dios, en la cual Dios está consciente que el sacrificio en sí mismo no es todo lo que necesita. Se necesita un sacrificio que además de ser una entrega de alguien limpio, sea una entrega de alguien obediente. Y eso lo podemos ver de forma constante.
Si ustedes se van, por ejemplo, a Hebreos capítulo 10, versículo 6 y versículo 7, podemos ver nosotros que lo que muestra este pasaje es que no había una falta de carne que fuera sacrificada. Día tras día, en toda la historia de Israel, se sacrificaban animales. Y sin embargo, estos animales eran inútiles para remover el pecado. ¿Por qué? Porque carecían de algo. Estos animales que eran machos cabríos, que tenían que ser extremadamente limpios, apuntaban a la limpieza que tenía que tener alguien en su vida, en su forma de obrar. Y entonces nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 6 y versículo 7, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Versículo 7, entonces dije, y este es Jesucristo, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿No te complaciste? Yo vengo para realizar tu voluntad. ¿Sí? Tenía que realizar su voluntad y aparece de forma constante. Dios en los Salmos y en Samuel se nos muestra que es alguien que no se complace meramente con el sacrificio, sino que el obedecer es mejor que el sacrificio. Eso dice en 1 Samuel. ¿Sí? Entonces, de ese modo, la pureza del sacrificio es que surge. Tiene que haber esa obediencia para que exista ese sacrificio agradable delante de Dios. Y esta forma, entonces, de obediencia que tuvo Jesucristo, lo lleva a culminar, a tener su punto más alto dentro de la cruz. ¿Sí? Y es la forma en la que sucede. Entonces, primera parte, era necesario su obediencia para su obra, o la obediencia es necesaria para la obra de Cristo. Segundo punto, la obediencia se muestra de dos formas en la obra de Jesucristo. La obediencia se muestra de dos formas. ¿Ok? Y entonces nosotros, les voy a comentar nada más para que estén presentes con eso. Me está gustando mucho a mí estarme adentrando en lo que sería, lo que podemos decir nosotros es la tradición reformada que tiene la iglesia. ¿Sí? Les diré por qué me gusta. Me gusta varias razones. Primeramente, me gusta porque tenemos nosotros así una unión con la Iglesia Universal de Cristo, que ha habido a través de todas las épocas. O sea, no solamente aprender de las personas que se encuentran el día de hoy, que es bien importante, por cierto, pero también aprender nosotros de la iglesia que existía hace siglos. ¿Sí? El pastor César me impulsó a eso porque él piensa bastante fielmente que la iglesia de Cristo siempre ha estado dentro de esta tierra. ¿Sí? Desde el punto en el cual comenzó en Pentecostés hasta el punto actual, se encuentra presente un remanente de gente fiel que está viendo las escrituras y actuando de forma correcta. ¿Sí? Y que está observando entonces el mensaje. La razón por la cual les digo eso es porque ahorita voy a dar dos términos, como la vez pasada, que son de la iglesia, de la tradición reformada. ¿Sí? Y entonces estos dos términos hablan acerca de la obediencia de Cristo. Es la obediencia pasiva y la obediencia activa. Y lo que significan estos dos términos es la obediencia activa, hace referencia a cómo es que Jesús cumple todos los mandamientos que se encuentran en la ley de Dios. La obediencia activa es cumple los mandamientos revelados en la palabra. ¿Sí? Eso es lo que realiza Jesucristo. Agarra la palabra, se somete a ella cuando él no tenía ninguna unión con esa palabra y la obedece y la cumple a la perfección. Y la obediencia pasiva es que él recibe voluntariamente la muerte por nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, si nosotros pensamos en estos dos términos, lo que significa, se llama adentro, ¿a qué significa la obediencia activa? Lo que significa es que cuando Jesucristo se hace a semejanza de hombre, que es lo que nos habla Hebreos, se hace la semejanza, él se sostiene a sí mismo a una relación con Dios que no tenía antes. Él tenía una relación con Dios cuando solamente estaba en forma de Dios, en la cual era la Trinidad, ¿no? Él era el Hijo, él era el Padre. Pero en el momento en el cual Él entra y se encarna,
Él se somete ahora a otra relación más, una relación de hombre-Dios. ¿Sí? Además de ser el Hijo de Dios, se convierte en un hombre. Y como un hombre, tiene que obrar de la forma en la que tienen que obrar los hombres. Entonces él se somete a la ley mosaica y él tiene que cumplir esa ley mosaica. Y entonces empieza a vivir una vida perfecta y toma esta voluntad. Y si notan ustedes y observan su ministerio, podemos ver nosotros que él comenzó a obrar su ministerio, comenzó a predicar, comenzó a hacer milagros hasta que cumplió 30 años. ¿Sí? ¿Qué hizo durante todos los demás? Y lo que nos muestra el Evangelio, principalmente el Evangelio de Lucas, es que él andaba sometiéndose a sus padres, por ejemplo, que él andaba yendo a las sinagogas, que él andaba aprendiendo a partir de los rabinos, de las personas que estaban ahí, que eran maestros de la ley, ¿no? Él nos muestra, en este caso Lucas, capítulo 2, versículo 52, que Jesucristo crece en estatura, crece en sabiduría, crece en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Lo que dice Lucas 2:52. ¿Okay? A mí me gusta mucho ese versículo, por cierto. Si quieren también aprender eso, es muy bonito ese versículo. Eso implica entonces que él pasa 30 años en los cuales no se desperdicia un día, sino que él estaba viviendo de forma acorde a lo que tenía que. Y la prueba de eso, amigos, es el versículo que les leí ahorita. Cuando en su bautismo, Jesucristo escucha la voz de Dios que viene del cielo, la voz dice, Él es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Noten el verbo, me he complacido. ¿Sí? No está diciéndonos Él en quien me voy a complacer. No está diciéndonos Él en quien me complazco el día de hoy. Está hablándonos acerca de una complacencia que surge del pasado por todo el tiempo que había sucedido antes de su bautismo. ¿Sí? Él estaba seguro, Dios, de que Jesucristo había vivido una vida acorde. Tengo otra prueba más de eso, nada más para que estén seguros. En Isaías 42, versículo 1, que es el versículo que hace referencia, si quieren, chéquenlo. Isaías 42, versículo 1, es el versículo que hace referencia con estas palabras que surgen en el bautismo. 42, versículo 1, es donde nos habla acerca de la elección de Dios para enviarlo a él, a Jesucristo, a ser su siervo, a obedecerlo. ¿Sí? Y chequen cómo va el versículo. El versículo dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Y si notan ahí, no hay un tiempo que sea pasado. ¿Sí? Ahí está hablándonos en otro tiempo. Está diciendo, en él se complace, porque por supuesto que Dios se complacía antes de la obra. Y Dios se complace cuando él tiene una vida justa. Dios se complace cuando él está siendo llevado a la cruz. En todo tiempo. ¿Sí? De modo que, continúa el versículo, he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Y lo que estaba haciendo con esa vida justa que estaba viviendo en esta vida terrenal, es lo que estaba haciendo. Estaba trayendo justicia a las naciones. Porque eso es lo que consigue entonces su vida. Cuando él obra entonces de esta forma, lo que consigue es que a nosotros que lo recibimos a él, nos permite decir, tenemos una vida justa. No porque yo la haya vivido, sino porque Jesucristo la vivió. El término que se utiliza comúnmente, se nos imputa esta vida, eso es, se nos está colocando, se hace una sustitución en la cual Él es colocado arriba de mí. O sea, no son mis obras, son sus obras. Y entonces nosotros podemos agarrar la herencia, agarrar las bendiciones que surgen de su vida correcta. ¿Sí? Si notaban ustedes la forma en la que se hablaba de la ley, se decía, el que haga estas cosas, por ellas vivirá. Y lo que hace Jesucristo es que al cumplir esas cosas, está consiguiendo para nosotros, dice un teólogo, el regalo de la reconciliación, el regalo de una vida justa, obediente, con los méritos que tiene esta vida. ¿Okay? Es lo que consigue. Por eso tenemos que ver nosotros su vida, y no solamente su muerte. ¿Okay? Ahora, si yo lo pienso de otra forma,
y esto creo que va a iluminarlos un poquito más, es que cuando nosotros pensamos en qué es lo que necesitamos para ir al reino de Dios, al reino de los cielos, nosotros no solamente necesitamos un perdón, nosotros también necesitamos una vida justa, y ambas escasearon. La vida justa escasea de modo que amerita la ira de Dios, ¿sí? Y lo que consigue entonces Jesucristo con sus acciones es que con su vida justa nos permite a nosotros tener no solo el perdón de nuestros pecados, sino también un mérito que luce bien delante de Dios y que permite que Él nos diga, entra, entra a la morada de tu Señor, buen siervo, siervo fiel, ¿no? Entonces tenemos que ver nosotros de esa forma. Ahora, noten, si nos regresamos a Romanos capítulo 5, la forma en la que nos habla el versículo 18. Chequen el versículo 18. Porque toda esta parte de la obediencia activa hace referencia a lo que dice el versículo 19. Cuando en el versículo 19 nos dice la obediencia de uno. Pero falta ver lo que dice el versículo 18. El versículo 18 no hace referencia a toda su vida, hace referencia a un acto de justicia. Y entonces, a pesar de que he estado tomándome un rato aquí para decirles que Jesucristo vivió una vida justa, y eso es importante, de todos modos destaca específicamente una acción de Jesucristo. ¿Cuál es esa acción? Es la acción de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y entonces se le llama a este acto el acto de justicia que consigue la vida y justificación para las personas, ¿sí? ¿Por qué? Noten en que si nosotros hablamos de un acto, de forma constante en las Escrituras, siempre nos trae de vuelta a la cruz, porque la cruz es así de importante. Un acto, ¿qué acto pensarían ustedes? Es la cruz de Cristo, ¿sí? Pero noten cómo es que le están nombrando a este acto. Le están nombrando un acto de justicia. Ahora, ¿ustedes en qué sentido dirían que tiene este acto justicia en sí misma? Y a mí me encantó observar esto, porque la forma en la que es un acto de justicia es que cuando Jesucristo va y se une a su gente, se hace nuestra forma para tener esa unión con nosotros, les decía hace rato, Él toma la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir una vida justa. Pero además de eso, nosotros tenemos algo más, que es que habiendo ya vivido una vida que no es justa, tenemos una condenación nosotros. Antes de llegar a Cristo, cada uno de nosotros, podríamos decir nosotros, tenía escrito una condenación que decía, tú eres condenado a la ira de Dios, ¿sí? Y es una condenación justa para cada uno de nosotros. Pero lo que hace entonces su actuar en la cruz es que su actuar ejerce la voluntad de Dios dentro de lo que es la ira de Dios. En otras palabras, Jesucristo va y dice, toda la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Se cumplen cada una de las leyes con una vida buena, pero también se tiene que cumplir la voluntad que Él dijo de que se tiene que castigar el pecado. Y si Él dijo que tiene que castigarse con la ira de Dios, se va a castigar con la ira de Dios. Y Él va y entonces sufre ese sacrificio como manera de tomar la voluntad de Dios dentro de todo. Dime. Es exactamente, sí. Exactamente, sí, justo. Él tenía que recibir ese castigo que nosotros merecemos, separados de Él, que nosotros merecemos, y Él tomarlo como si fuera su responsabilidad. Entonces les decía, básicamente lo que sucede en esta parte es la parte pasiva, la obediencia pasiva. ¿Por qué es pasiva? Chequen, ¿por qué es pasiva? Porque solamente cuando nosotros pensamos en pasivo es que la persona no obró nada, ¿sí? Que la persona se le fue obrado a él. Y eso no es lo que hace referencia a esto. Les voy a ejemplificar eso nada más para que tengamos bien conscientes que es. Si yo voy ahorita y de repente, es que voy a utilizar un golpe, pero no sé si es la mejor ilustración. Voy a utilizar un golpe, nada más no me piensen agresivo. Pero si yo voy ahorita y golpeo a Armando, así de la nada, pero no está así aquí cerca y conviene más que las mujeres. Si hago eso,
Él no está realizando nada. Él está actuando pasivamente. Él está recibiendo algo que él no quería, que él no obró nada, conciencia ni nada. Eso no es lo que hace referencia a esto. Lo que hace referencia aquí cuando ponemos la palabra pasivo es que él está colocando voluntariamente algo que no le pertenecía a él, sino a nosotros. Entonces es un sometimiento voluntario a recibir aquello que merecíamos nosotros. Y entonces se vuelve pasivo de esa forma. Por eso se le llama sacrificio. Si nosotros vamos a Juan 10, 18, chequen la forma en la que nos habla. Porque esto es lo más hermoso de la cruz de Cristo, que Él lo estaba haciendo voluntariamente. Juan 10, 18, lo que ilumina es que Jesucristo tenía poder soberano. O sea, Él podía gobernar y podía decir qué sucedía y qué no sucedía. Y sin embargo, Él que no tenía ninguna razón por la cual entregar su vida, dice el versículo 18, Él no le quitaron su vida, sino que Él la entrega voluntariamente. Versículo 18, nadie me la quita, haciendo referencia a su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él va, toma ese mandamiento, lo toma de forma voluntaria, se coloca a sí mismo, arregla todo para que suceda de la forma indicada porque era la voluntad de Dios y entonces Él es entregado en esa cruz. Jesucristo estaba en control completo de todas las cosas y en ese control completo Él se entrega a sí mismo. ¿Sí? Eso viene de forma constante una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Era necesario que lo rechazaran, que lo abofetearan, que lo golpearan, que lo mataran, pero era Dios quien estaba obrando dentro de cada una de esas partes. Y Él se estaba colocando a sí mismo de forma pasiva. ¿Sí? Entonces sus sufrimientos son una decisión propia. Y esos sufrimientos comienzan desde el punto en el cual nace. ¿Por qué? Porque Él empieza a sufrir un mundo caído que no pertenecía a Él. Si lo piensan ustedes con base a lo que hemos estado viendo, nosotros vivimos en un mundo caído. Y ese mundo caído comenzó desde el primer pecado de Adán. ¿Sí? Pero si creemos en verdad nosotros estábamos pecando con Adán en el jardín del Edén, no tendríamos ninguna razón por la cual quejarnos por este mundo caído. Pero Jesucristo nunca tuvo una relación con ese actuar en el jardín. Y Él se sometió al sufrimiento de este mundo caído. ¿Sí? Él se sometió a cansancios, se sometió a sed que no pertenecían a lo que Él merecía, se sometió a sufrir rechazos, golpes, hambre, se sometió a sufrir latigazos, a ser escupido, se sometió a la cruz. ¿Sí? Todo eso de forma pasiva. En otras palabras, la obediencia de Cristo lo llevó a través de toda su vida y hasta la cruz. Y nos dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿No? Entonces, obediencia que comenzó desde el primer día de su vida y que culmina en el punto máximo en la muerte en la cruz. Y este es el acto de justicia que nos habla nuestro pasaje. El acto de justicia es la muerte de Jesucristo en la cruz. Y entonces se consiguen dos regalos, de este actuar activo y de este actuar pasivo, de esta obediencia activa y de esta obediencia pasiva. ¿Cuáles son esos dos regalos? Primer regalo, obediencia pasiva. Se consigue la expiación de todos los pecados. Expiación es una forma, podríamos decir, compleja, quizás, una palabra un poco rara, pero significa, es una eliminación, es quitar el pecado de las personas. ¿Por qué? Porque ese pecado es pagado en la cruz. ¿Sí? Entonces Él consigue eliminar ese pecado, expiar del pecado por su muerte. ¿Sí? Y Él consigue justicia por su vida, por haber vivido una vida justa. Él consigue la justicia para las personas. Entonces, cuando Él va con nosotros y se nos predica este mensaje, lo que recibimos nosotros
es el perdón de nuestros pecados y una vida justa que no nos pertenecía a nosotros. Remueve todos los deméritos, todo lo malo que existía a causa del pecado, que merecíamos nosotros la muerte, ¿sí? Y agrega los méritos de la obediencia, que se nos entrega ahora vida eterna, ¿no? Pues se nos entrega vida eterna. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros el actuar de Cristo? ¿Con dos palabras? Digo, les agrego otra: obediencia y justicia. Muy bien, sí, y justicia. Fue justo porque realizó todo lo bueno, incluido la restitución de lo malo que no podíamos pagar nosotros, y fue obediente porque siempre siguió la voluntad de Dios. ¿Va? Ahora, quiero para terminar nosotros que observemos otra vez el versículo 19. Chequen el versículo 19. Y nótese cómo habla la parte final del versículo. Chequen el versículo 19. Romanos 5, versículo 19, dice así. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nótese que cuando nos habla de esta obediencia, entonces, se destaca que es de uno solo. Una sola persona obediente. Y eso es bien importante que tengamos nosotros en nuestra mente. Tenía que ser una obediencia que ninguno de nosotros podía obrar. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, entonces, lo que vemos es que todos somos necesitados de una obra que no podemos lograr nosotros, que absolutamente nadie en toda la historia ha podido lograr. Necesitamos un perdón que requiere, como les había comentado ahorita, una restitución, pero esa restitución no la podemos entregar nosotros. La imagen bíblica que se coloca para esto es una cárcel. Si nosotros pensamos en una cárcel, pero en una cárcel del primer siglo, tú tienes una deuda, digamos una deuda de dinero, ¿sí? Y tú debes $10,000, ¿ok? Vas a ser metido a la cárcel hasta que puedas pagar los $10,000. ¿Qué implica eso? Una imposibilidad, porque si tú eres metido a la cárcel, ¿cómo vas a estar trabajando para poder pagar el dinero? Es la forma en la que la coloca en una parábola Jesucristo. Y lo que hace entonces esto es que nos ilustra qué tan imposible es, porque no podemos al mismo tiempo nosotros vivir una vida justa y al mismo tiempo tener una muerte eterna para poder restituirnos a nosotros de nuestro pecado. Eso es imposible, porque la vida justa ya la fallamos, de modo que merecíamos esta muerte. No se pueden las dos cosas. Y lo que hace Jesucristo entonces es que consigue estas dos cosas. Consigue el vivir una vida justa y consigue pagar por la copa de la ira de Dios. Y entonces Él se convierte, nos dice 1 Timoteo 2:5, en el único mediador entre Dios y los hombres. Él se convierte en el único que puede ser el mediador entre nosotros y Dios. ¿Sí? Y tenemos que observarlo de esta forma. ¿Qué es lo que consigue eso? Nos consigue a nosotros pensar en nuestras acciones y decir, yo no necesito acciones, una vida justa, mejor, una justicia para poder acercarme yo a Dios. Lo que sí necesito es a Jesucristo. Ahora, hay que tener un buen entendimiento de esto, ¿no? Porque eso no significa en ningún punto vayan y obren de forma pecaminosa y luego acérquense a Dios. No significa eso. Significa todos hemos tenido una vida de pecado, pero en el momento en el cual entra Jesucristo en esta vida y nosotros lo recibimos y nosotros nos incorporamos a Él, en ese momento es como si todas las acciones que Él realizó las tuviéramos nosotros y nos podemos acercar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que hago referencia. Entonces las obras de justicia que tenemos nosotros surgen como consecuencia de la salvación, no como medio para conseguirla. ¿Sí? O nos dice Juan 8:36, que es un versículo hermoso, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son realmente libres. ¿Sí? Si conseguimos esa libertad, en verdad tenemos esa libertad.
Si lo tenemos a Él, entonces podemos estar seguros de nuestra justicia delante de Dios. No por nuestras obras, sino por las obras de Dios. Y no debemos recaer en nada más. Y las obras de justicia que tenemos son consecuencia de esa salvación. ¿Va? Ok. Entonces, ¿qué nos provee de esto? Nos provee de una seguridad para acercarnos a Dios. Si nosotros obramos mal, podemos decir con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, les escribo estas cosas, hermanos, para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el justo. ¿No? Tenemos que decir eso. Y entonces nuestra respuesta siempre, si no somos salvos, si nosotros le estamos predicando a alguien más, ven y sé salvo, tiene que ser como David en el Salmo 71. Y dice, acompáñenme, Salmo 71, versículo 2. Este salmo es un salmo hermoso que repite de forma constante la idea de este versículo, que es yo necesito una libertad que viene de la justicia que yo no tengo, de la justicia de Dios. ¿Okay? Entonces chequen el versículo 2 y dice así, versículo 2, líbrame en tu justicia y rescátame, inclina a mí tu oído y sálvame. ¿Sí? Líbrame, Dios, con tu justicia, que no es mi justicia, líbrame con la tuya y rescátame. Y de forma constante aparece esto dentro de todo el Salmo. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. A las personas a las cuales les predicamos, sean libres ustedes con la justicia de Dios, no con su propia justicia. ¿Okay? Y entonces termino diciéndoles el título, porque no se los dije ahorita. El título de esta ocasión es imputación. Imputación. O si quieren ponerle otro nombre, la obediencia de uno. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque la doctrina que estamos viendo aquí, todos estos versículos, nos apuntan a una doctrina que históricamente se conoce como imputación, que lo que significa es que Jesucristo en sí mismo toma las cosas que nos pertenecían a nosotros y nosotros tomamos las cosas que le pertenecían a Él. ¿Sí? Él toma entonces de parte de nosotros lo que es ofensivo, Él toma de parte de nosotros el guardar perfectamente la ley, el, el cubrir en la cruz la ira de Dios. ¿Sí? Mismo, Jesucristo, llevó se le imputan a Él nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque, y la forma en la que lo explica es la siguiente, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Sí? O como lo dice él, ustedes fueron sanados. Entonces tenemos que agradecer nosotros muchísimo, amigos, por la obediencia de Jesucristo, la obediencia de toda una vida, la obediencia en la cruz. Tenemos que agradecer nosotros muchísimo porque no teníamos la habilidad para realizarlo nosotros. Tenemos que agradecer nosotros mucho porque esa obediencia es extremadamente necesaria para nuestra salvación. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Armando, ¿nos puedes dirigir, por favor? A su ahí. Señor, te damos gracias primeramente por este día que tú nos has permitido tener. Te damos muchísimas gracias porque pues, tú nos has permitido llegar a otro viernes más con vida. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido,
nos has mirado con ojos de amor, nos has cuidado y damos demasiadas gracias por este mensaje que nos has permitido ver y entender a través de la vida de Jaso. Damos muchísimas gracias por esa obra, Jesús, que aún nos cuesta entender la razón por la cual tú decidiste morir por nosotros. Nos asombra, nos humilla y nos deja simplemente contemplando tu justicia, tu amor, tu poder. Y te damos gracias porque tú has decidido entregarte por nosotros y ahora queremos abrazar esa salvación. Queremos poder admirar todos los días de nuestra vida tu obra en esa cruz, esa obediencia que tú tuviste a tu Padre, esa vida justa que tú viviste, que era imposible para nosotros poder lograrla. Queremos refugiarnos en ti, admirar, adorar y apreciar esa obra en la cruz, ese acto de justicia que tú hiciste ahí. Permítenos no solamente gloriarnos en ella ahora que estamos contigo, sino compartirla. Te pedimos que tú impactes nuestras mentes y corazones, todo lo que somos, para que podamos nosotros ahora hacer ver a las personas que están fuera de ti esta obra y que tú eres el único medio para llegar y obtener esa vida justa y en obediencia a través de ti en esa cruz. Te pedimos que tú bendigas el resto de este día, que nos bendigas, que nos lleves con bien a casa y que sigas permitiendo estos tiempos de estudio de tu palabra para que nosotros podamos seguir aprendiendo cada vez más de ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.